Amén. Si tienen sus Biblias, vayamos a la palabra de Dios, el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 16. Y vamos a empezar con verso 12. Mi esposa no sabía el tema de mi predicación hoy, pero las alabanzas han estado de acuerdo con esta predicación. Todavía estamos en 7 semanas con el Espíritu Santo, esta serie. Estamos pasando por esta serie de predicaciones que va a cumplir el domingo de Pentecostés, y obviamente vamos a hablar de esta experiencia de Pentecostés aquí, y vamos a ver muchos llenados con el Espíritu Santo ese día, pero no tenemos que esperar. Si tú no has recibido el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, puedes recibirlo hoy mismo. Amén. Amén. Ok, estamos allí. Juan capítulo 16 y verso 12. ¿Ya estamos? Amén. Las palabras de Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, es decir, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias y nuestros ojos y vamos a levantar nuestras voces al Señor una vez más en oración. Señor Jesús, gracias, Señor, por este pueblo, Señor, el pueblo escogido, adquirido, Señor, Santo de Dios en este lugar, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Abre nuestros corazones y mentes, Señor, para recibir esta palabra, Señor, hoy, este mensaje hoy, en el nombre del Señor. Señor, úngeme mis labios, Señor, en el nombre de Jesús, para que yo hable, Señor, las palabras suyas, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre del Señor. Nuestro texto, en este texto, Jesús da su discurso de despedida a los discípulos justo antes de su crucifixión. Jesús predice en este pasaje, en el capítulo 16, Él predice la persecución, la injusticia e incluso el asesinato que se cometerán contra sus discípulos y todos sus seguidores que invoquen su nombre. Este odio surgirá contra los seguidores de Jesús debido al Espíritu Santo en ellos, que reprenderá y juzgará al mundo por su pecado. Jesús entonces se detiene por un momento y aunque tenía más que decir, más que él quería decir, Jesús se detiene y Jesús sabía que los discípulos en este momento no estaban emocionalmente preparados para afrontarlo, lo que él tenía que decir. Así que él reitera la promesa del Padre diciendo que el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo les revelará todas las cosas. ¿Ok? Entonces hoy, a través de las palabras de Jesús y los libros del apóstol Juan, vamos a descubrir que el Espíritu de verdad es dado para iluminar nuestra comprensión de ¿qué? De la identidad y la obra de Cristo, y también para protegernos del engaño, dirigiéndonos de regreso a la verdad. Amén. Entonces mi título hoy es el máximo detector de mentiras. Ustedes saben de los detectores de mentiras, ¿sí? Entonces vamos a hablar del máximo detector de mentiras, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que Dios nos ha dado. Amén.
en mi coche, en los coches modernos, creo que todos modernos, cuentan con muchas características de seguridad. En mi opinión, demasiadas. Amén. A veces. Pero tienen cinturones de seguridad, esa es una buena idea. Frenos antibloqueos, esa es la palabra correcta, antibloqueos. Amén. Y control de tracción. También es importante, aquí no, porque no hace nieve aquí en Sevilla, pero de donde soy hay mucha nieve. Entonces, sin duda, estas características de seguridad han salvado muchas vidas y son adiciones útiles a los coches modernos. Amén. Pero una característica de seguridad es particularmente ilustrativa para nuestro mensaje de hoy. Los coches modernos, al menos lo mío y muchos que he alquilado, contienen un sensor que puede detectar cuando el coche se desvía hacia otro carril. ¿Sabe? ¿Has conducido un coche así en su tiempo? ¿Ah? Detector de carril. Bueno, vale. Si no has puesto la direccional, como suelo hacer, este sensor activa una función de seguridad. Y cuando esto sucede, el coche hace dos cosas. Número uno, el volante vibra o se sacude, ¿sí? En sus manos, avisándolo que se está desviando de su carril, de su rumbo. Y luego el coche, si sigue así, el coche corrige la desviación de forma independiente, llevándolo de regreso a su rumbo original. Y si no está preparado por eso, esta corrección interna puede asustarlo. Si uno ha pasado para mí, yo no puedo conducir con esta característica, esta opción de seguridad, porque me asusta. Porque estoy, conduciendo al coche y el coche quiere hacer algo diferente. Y no me gusta. Pero independientemente de cómo sientes con respecto a esta función de seguridad, el Espíritu Santo, al que Juan llama el Espíritu de verdad, desempeña una función similar en nuestras vidas. El Espíritu Santo vigila cada uno de nuestros movimientos para mantenernos en el camino angosto y encaminados para la puerta estrecha, hermanos. Y si empezamos a albergar doctrinas falsas o extrañas, o si nos convertimos en una influencia divisoria en la iglesia, el Espíritu nos da un empujoncito así. Y si continuamos, el Espíritu intentará corregirnos al rumbo correcto. Y la corrección puede ser interna, especialmente a través de este silbo apacible y delicado que leemos en el libro de Reyes. O puede ser externa, a través de la voz apasionada de tu pastor. Esta corrección puede ser incómoda y puede que no sea bienvenida. Pero lo hace el Espíritu porque Jesús te ama. Y Él quiere que termines en el cielo y no en el infierno. Amén. Este es un propósito importante del Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad. En pocas palabras, el Espíritu de verdad obra para mantenernos en la verdad. Tiene mucho sentido, ¿ah? No es algo complejo ni complicado. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué es la verdad? Pilato
le hizo esta misma pregunta a Jesús justo antes de enviarlo a la cruz. Y lamentablemente, hermanos, Pilato no reconoció la verdad tal como estaba ante él en ese momento. Hermanos míos, la verdad suprema, la revelación suprema en este universo es Jesucristo. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no era solo un maestro de la verdad. Él era la palabra encarnado de la verdad. Por eso Juan escribió, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria de como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Toda la vida de Jesús, desde su nacimiento virginal hasta su injusta crucifixión, hasta su victoriosa resurrección, dio testimonio de la verdad, hermanos. Jesús respondió a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, hermanos. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mi voz. Hermanos, no estamos confundidos esta mañana. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es la misma voz que nos habla, hermanos. La voz de nuestro Señor. Pero demasiados cristianos caen en el error, el pecado y las trampas de destrucción que les tiende el enemigo. Porque han mal interpretado el propósito del Espíritu de verdad. Jesús mismo explicó que el propósito del Espíritu Santo era glorificar a Cristo, como dice nuestro texto. Él no hablará por su propia cuenta, Él me glorificará. El Espíritu obra constantemente para guiarnos de regreso a Jesucristo y al Evangelio, hermanos. Juan 15 y 26 dice, son las palabras de Jesús. El Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Este es el propósito del Espíritu de verdad, hermanos. Y esto sucede de tres maneras. Voy a hablar de tres maneras hoy. Número 1, el Espíritu obra para revelar el mensaje de Jesús al creyente. 2, el Espíritu obra para replicar el mensaje en el creyente, generando obediencia en su vida a la palabra de Dios. Y 3, el Espíritu obra para proteger al creyente de las mentiras que pervierten el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, en resumen, el Espíritu de verdad revela a Cristo al creyente, replica a Cristo en el creyente y lo protege de la falsa doctrina. Amén. Aleluya. El amado apóstol Juan luchó contra un espíritu de anticristo que se infiltraba la iglesia primitiva de hecho. Y Juan los trató con dureza en sus cartas, llamándolos mentirosos, falsos profetas y engañadores, hermano. Él no tenía gracia con ellos, porque ellos sabían mejor. Algunos comentaristas han sugerido que Juan trataba con un grupo conocido como gnósticos. Ustedes han escuchado este término gnóstico antes, algunos. Ellos eran conocidos por este título debido a la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, y por eso gnósticos. Ellos que buscan el conocimiento. Ellos creían haber recibido una revelación oculta o un conocimiento oculto que otros desconocían.
Este conocimiento especial o superior iba más allá de la simple lectura de las Escrituras. Y de hecho, una de las falsas doctrinas de los gnósticos se llamaba docetismo. ¿Has escuchado de docetismo en su vida? Está bien. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a enseñar un poquito sobre el docetismo y el fallo de esta doctrina. El docetismo es la creencia que Jesús solo parecía humano, pero no lo era realmente. En otras palabras, ellos negaron la plena humanidad de Jesús, su sufrimiento y su muerte en la cruz. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque negaron que el Verbo se hiciera carne y muriera por nuestros pecados, negando así el Evangelio. Si Cristo no vino en la carne, hermanos, no somos salvos porque no hay sacrificio. Y Juan combate esta doctrina errada llamándola el espíritu del anticristo. En 1 Juan 4 y 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, hermanos. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos míos, amigos, sean muy escépticos ante cualquier doctrina que les diga que sus cuerpos no son importantes, o que diga que lo que hacen con ellos no es importante. Esta es una doctrina falsa de docetismo. Es una excusa velada para justificar el pecado, los deseos de la carne, hermanos, que cometen con sus cuerpos. Un día estos cuerpos imperfectos serán resucitados y perfeccionados por el poder del Espíritu de verdad en nosotros. Lo que hacemos con nuestros cuerpos sí importa. Las oraciones, las posturas sí son importantes. Y voy a entregarles algo gratis. Es por eso no hago yoga. Estoy tocando pies, lo siento. No quiero criticar a nadie, pero por esta convicción, porque importa lo que hago en mi cuerpo. No voy a someter mi cuerpo para llamar la atención de un Dios falso. No voy a emular estas posturas y invitar dioses que realmente no son dioses a mi alma, a mi cuerpo, porque este es un señal. Venga aquí y quédese en mi alma. Lo que hacemos en nuestros cuerpos afecta lo que pasa en el espíritu, hermanos. Por eso hablamos con la lengua, pero afecta el medio ambiente espiritual, hermanos. Somos un humano entero, integral. Tenemos cuerpo, espíritu, alma, pero somos íntegros y funcionan así. Estos apostatas tenían una comprensión errónea del papel del Espíritu Santo en al menos 3 áreas diferentes, y en el tiempo que me queda hoy quiero combatir estos errores, porque estos espíritus de anticristo todavía siguen vivos en nuestra época, en nuestra ciudad y en el cristianismo también. Número 1, estas personas afirmaban poseer el espíritu, lo que les permitía un conocimiento y una profecía continuos innovadores. Es decir, supuestamente ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que les reveló cosas que los apóstoles desconocían. Es
estas eran revelaciones privadas de las Escrituras, ocultas, dadas solo a ellos porque ellos eran más espirituales que otros o tenían una unción superior que los demás. Y vemos este mismo error hoy. La gente han convertido el Espíritu de verdad en una bola de cristal. Para muchos hoy, el Espíritu de verdad es una bola de cristal que manipulan para satisfacer los deseos de su carne pecaminosa. Ellos quieren saber el futuro. Y ellos profetizan falsamente. Así dice el Espíritu Santo. Pero ellos no han escuchado ni una palabra de Dios. Oh, Dios te bendecirá con riquezas. Oh, tú vas a tener nuevo coche, nueva casa, hermano. Yo veo abundancia en su futuro, hermano. ¿Así o no? Están profetizando en el nombre del Señor y están tomando el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque el Señor no respalda sus palabras. Ellos profetizan falsamente diciendo, el Espíritu me dijo que dejará a mi esposa y buscará a otra. Sí. Sí, el Señor me habló y Él me dijo a través del Espíritu. Y ellos hacen señales y milagros y por eso creen que han escuchado la voz de Dios. Pero están en decepción, hermanos. Están viviendo en una mentira. Ellos mienten a las ovejas jóvenes diciendo, no necesitan pastor. No necesitan pastor, ni iglesia. Solo necesitan el Espíritu Santo. Puede tener su iglesia, su culto en su cocina cortando pepinos. No, hermanos. Si no necesitamos una iglesia, si no necesitamos un pastor, si no necesitamos unos y otros, ¿por qué Dios dijo no era bueno que el hombre estuviera solo? Necesitamos unos a otros. Necesitamos más que solo Dios. ¿Me entiende? Dios en sí no es suficiente para la vida cristiana. Ok, hay casos raros, hermanos, en la cual una persona está en una isla separada de todos. Ok, esa es otra cosa. Pero la gran mayoría de la gente tiene la opción de estar con otra gente. Y lo necesitamos. Somos criaturas sociales, hermanos. Que necesitamos, hermanos. Y ellos lo justifican todo pervirtiendo las palabras del apóstol. En el 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vale. Pero la escritura y el contexto son claros aquí. La unción es el Espíritu Santo. Nos ha sido dado por el Santo, que es Cristo. Cristo es el Santo, que nos da el Espíritu Santo. Amén. Esto no significa que literalmente lo sepamos todo. ¿Sí? Y que no podamos aprender nada nuevo. Más bien habla de la plenitud, de la revelación de Cristo. Él estaba diciendo, ustedes conocen todo ya. Ya saben el misterio de Dios. Jesucristo en carne, el verbo hecha carne, el sacrificio por nuestros pecados, la esperanza de la vida eterna. Ya ustedes saben todo. La revelación de Cristo. Juan aclara su afirmación. No necesitamos otra revelación especial porque el mensaje del Evangelio no cambia, hermanos. Él escribió lo que habéis oído desde el principio. Permanezca en vosotros, hermano.
Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. El mensaje de Cristo, su muerte, su entierro, su resurrección, hermanos. Y entendemos que todo lo que el Espíritu enseña internamente confirma lo que hemos aprendido externamente en los evangelios, leyendo las Escrituras. Mira, no estoy diciendo no hay revelación a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y un día vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, los dones sobrenaturales. Pero los dones sobrenaturales siempre cuadran y no contradicen las sagradas Escrituras, hermanos. Aleluya. Hermanos, el Espíritu de verdad obra para autenticar la enseñanza apostólica al creyente. Cuando escuchamos la verdad, la función del Espíritu Santo es decir a nosotros internamente, oh, es verdad. Él está hablando la verdad. Esto es correcto. Recibe esta palabra, es correcto. Y hay un testigo dentro de nosotros que llama la atención a la verdad y nos emocionamos y nos gritamos amén. Porque cuando el predicador dice hay solo un Dios y su nombre es Cristo, algo levanta en nosotros y sentimos el Espíritu de verdad hablando, diciendo sí, sí, sí. Es mi evangelio, es mi palabra. Este es el propósito del Espíritu de verdad, revelar a Cristo al creyente. Estas mismas personas también afirmaban que poseer el Espíritu los hacía superiores al pecado, que habían alcanzado la perfección ética. ¡Qué orgullo, hermanos! Ellos eran el tipo de cristianos que se sienten por encima de la ley de Dios. Precisamente porque habían alcanzado este conocimiento espiritual o especial. Las reglas, es decir, los mandamientos de Dios, no se aplicaban a ellos. Y vemos esto en la política hoy. ¿Sí o no? Cuando un líder siente que no es responsable de sus malas acciones debido a su poder, importancia o influencia. Y lamentablemente, hermanos, hemos visto lo mismo con los pastores famosos y muchos grandes líderes en la iglesia. Y por eso, la semana pasada les advertí sobre el peligro de un crecimiento desproporcionado de su ministerio encima de tu carácter cristiano. Necesitamos desarrollar el carácter antes del ministerio, o vamos a entrar en peligro. Bueno, pocos de nosotros somos políticos aquí. Si usted es un político importante, por favor, levante la mano. Quiero hablar contigo después del servicio porque no sabía. Y nosotros no seremos pastores famosos. Pero ¿cómo se aplica esto a nosotros? La mentira hoy es que podemos vivir como el diablo mientras creamos lo correcto en nuestro corazón. ¿Me entiende? Si creemos en nuestro corazón, podemos vivir como un mentiroso, podemos engañar a la gente, podemos maldecir, palabras palabrotas, esas cosas no pasa nada. Fornicación, sé lo que sea, pero yo creo en mi corazón de corazones. Esa es la mentira hoy. Y no estoy intentando criticar ni burlar, pero esta idea no tiene sentido ni fundación en la palabra de Dios. En general, los evangélicos, y lo digo de los evangélicos, somos evangélicos aquí, amén.
Sí, pero la mayoría de los evangélicos y la mayoría de los protestantes, de hecho, han convertido la vida cristiana en algo completamente proposicional. Es decir, lo único que importa es lo que afirmamos o decimos. Soy cristiano. Oh, vale. Entonces, ok, lo acepto. Usted es cristiano. Bueno, bienvenido. Está bien. No estoy negando la afirmación de una persona. O ellos dicen, yo creo en Dios. Bueno, ¿cree en Jesús o solo en un Dios? ¿Cómo se llama tu Dios? Pero hoy en día se supone que debemos aceptarlo, su afirmación. Y no se nos permite indagar más preguntas como, ¿dónde está el fruto en tu vida? ¿Dónde está tu obediencia a la palabra de Dios? Mira, esto ya ha pasado en mi experiencia aquí en Sevilla, explicando a personas la palabra de Dios y ellos lo ven, pero ellos no quieren someter a ella. No quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Dónde está tu amor por el prójimo o el hermano de la iglesia? ¿Por qué no mostramos amor entre los hermanos de la iglesia? ¿Dónde está tu deseo de agradar a Dios más que a ti mismo? Y sacrificar algo para agradar a Dios. ¿Dónde está ese deseo en tu vida? Pues yo creo en Dios. Y si lo hacemos, si preguntamos, se nos acusa de creer que la salvación viene por obras y no por la gracia. ¿Sí o no? ¿Digo la verdad o no? Es así. Y hermanos, estoy harto de eso. Porque la palabra de Dios dice, Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan dijo, el que dice, yo le conozco, hablando de Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. La palabra de Dios dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, hermanos. Tenemos que mirar lo que dice la palabra, no que sentimos en nuestro corazón. Un aplauso al Señor esta mañana, esta tarde. Aleluya. Hermanos, la palabra, el Espíritu de verdad nos guía constantemente de regreso a Cristo. A Cristo, a Cristo. Todo gira en Cristo, hermanos. Y a sus enseñanzas. Y a sus mandamientos. Porque dentro de Cristo están sus enseñanzas. Dentro de sus enseñanzas están sus mandamientos. Y Dios no solo le interesa lo que profesamos creer. Sí, es importante. Hay que confesar. Sino también lo que demostramos con nuestras acciones, hermanos. Y cuando nos desviamos del camino y quebrantamos los mandamientos de Dios, esto aflige el Espíritu de verdad que mora en nosotros, hermanos. Y Él nos va a corregir. Y gracias a Dios por eso, amén. Yo quiero la corrección del Espíritu de verdad en mi vida. Miren lo que pasó con Saulo cuando él perdió la corrección, la voz del Espíritu de verdad. Es un lugar peligroso. Si abres tu corazón a su corrección, entonces caminarás en su verdad. Y Juan escribió también, no tengo yo mayor gozo que ese, el oír que mis hijos andan en la verdad, que andan en Cristo. Pero si no escuchas su voz, si ignoras el empujoncito, no, esa palabra, el empujo.
Mi hermano James es lo de citas y hitas y hitos. Yo no. También, si ignoras, también tú correrás el peligro de ser engañado. Vamos a ponernos de pie esta tarde, perdón. Su última afirmación falsa fue que la unción que habían recibido negaba la importancia de Jesús como Cristo. Por eso doy gracias a Dios por habernos dado el máximo detector de mentiras. Este Espíritu de verdad. El Espíritu Santo proporciona discernimiento espiritual e intelectual a nosotros, hermanos, como un testigo interno. El Espíritu es el juez de la mentira. Él va a juzgar la mentira y decir, no es la verdad. Yo sé porque soy la verdad y la vida. Amén. Y este testimonio nos protege de la falsa doctrina, la falsa profecía y las mentiras de este siglo. Y nos arraiga aún más en Cristo. Cierro con este versículo en 1 Juan 2:27 que dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesiten que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, escuche bien, permanezcan en comunión con Cristo. Con Cristo, hermanos. El Espíritu de verdad no hace infalible el cristiano, ni tampoco a la iglesia. Pero este Espíritu de verdad, sí, va a mantener la iglesia en el camino de la verdad, para que no perdamos la salvación. Este es el propósito de su Espíritu en nuestras vidas y en la iglesia. Amén.